Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar del sentido de la audición. Y el sentido de la audición reside en esta región del ser humano y está compuesto por un oído externo, que es el que nosotros normalmente vemos, donde se encuentra la oreja, un oído medio, donde lo que vamos a encontrar primordialmente, vamos a cambiar de imagen acá y vamos a poner un oído medio y un oído interno. Esos son los tres oídos que vamos a encontrar. El oído externo está compuesto por la oreja propiamente dicha, que actúa a manera de que entren las ondas sonoras que proceden del medio ambiente. Ese es el oído externo, es la oreja, y que se dirigen a un conducto. Este es el conducto auditivo externo. Vamos a ver entonces que hay otro oído. Posterior a él se encuentra la membrana timpánica que forma parte de la frontera entre el oído externo y el medio. Y en el medio vamos a encontrar los tres huesecillos del oído, que van a ser el oído en el oído medio, los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, para conectarse al oído interno, donde se encuentran la cóclea o caracol y el vestíbulo. Y es que el oído no solamente tiene la función de que escuchemos, también tiene la función del equilibrio, de mantener el equilibrio. Hablamos entonces que la oreja que tenemos acá protege al conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo. Y proporciona la sensibilidad al dirigir el oído, al bloquear y facilitar el paso del sonido hacia el tímpano. La oreja tiene un pabellón que es un repliegue cartilaginoso. Si nosotros vemos acá en estas regiones de la oreja, esto que está marcado en el atlas de un color como gris perla, este es el cartílago. Por eso se dice que la oreja es un repliegue cartilaginoso, obviamente formado por piel y también por músculos, que se encuentra por encima del hueso de la porción mastoidea del hueso. La porción mastoidea, ¿se recuerdan de esto? Esta es la porción mastoidea del hueso temporal, y que la oreja va a tener una forma como de un óvalo que mide 60 milímetros y 30 milímetros. En la oreja vamos a encontrar el conducto auditivo externo, las excavaciones, que se va a llamar la concha, va a tener un trago, que es donde las mujeres se ponen, o los hombres también, se pueden poner el piercing, el arete, va a tener un hélix, un antihélix, porque tiene forma como de una hélice. El pabellón o la oreja va a tener una cara interna, esta mira hacia adentro y está separada de la cabeza por un surco que se llama el aurículo cefálico, y sirve de límite entre las dos caras, la interna y la externa. La oreja está formada entonces por piel, por ligamentos, por músculos extrínsecos e intrínsecos. Dentro del conducto auditivo vamos a encontrar glándulas cereminosas. En este atlas pues no los podemos ver, pero este es el conducto auditivo, y todos en nuestra vida hemos visto el cerumen de las orejas. No hay nadie que pueda decir que no. Y el cerumen o las glándulas ceruminosas hacen que en esta área del conducto auditivo se llene de cerumen, que es ese material
cerumen viene como de cera. Entonces es ese material encargado de mantener el conducto auditivo externo y a su vez también es antibacteriano. Entonces el conducto auditivo externo en toda esta región va a tener las glándulas ceruminosas. El conducto auditivo externo no es recto, como ustedes pueden ver acá, y es o está en la parte profunda de la concha, desde donde empieza, o perdón, el agujero donde está la oreja, hasta la membrana del tímpano. Ese es el lugar que ocupa el conducto auditivo externo. Tiene dos curvas, por eso les digo que no es recto, y una va a ser interna y una va a ser externa. Aproximadamente el diámetro que tiene la longitud que tiene el conducto auditivo externo aproximadamente es de 24 milímetros. Esto es tanto fibrocartilaginosa, cartílago, oreja, aquí vemos el cartílago, y luego hueso, que es esta región. 16 milímetros de ese conducto auditivo van a ser óseos y tiene forma como de un tubo aplanado. Para su estudio se divide en 4 paredes. Una pared anterior, si nosotros tuviéramos completo el tubo en esta figura, es decir, el tubo sería de esta naturaleza. Acá se llama tubo porque tiene forma de un tubo. Esta sería la pared anterior, porque este es el plano anterior. Pared posterior, pared superior y pared inferior. Asimismo va a tener dos extremidades, donde inicia en la concha de la oreja, extremidad externa, extremidad interna. Como ya había dicho, el conducto auditivo está formado tanto por cartílago y hueso. ¿Qué hueso es el que tenemos ahí? Este es el hueso temporal, donde se encuentra el sentido del oído. Al final de ese conducto auditivo encontraremos una estructura que se llama la membrana timpánica. El motivo de, como yo les había dicho en un principio, el motivo que el conducto auditivo no sea recto y proyecte esas curvas es para proteger la membrana timpánica, que es bastante delicada. El tímpano va a formar una especie de caja. Esa caja que va a estar por detrás de la membrana timpánica va a parecer un tambor, como un tambor de una batería o como un tambor de los que tal vez hemos jugado de niños. Entonces va a tener una membrana que cuando entra las ondas sonoras vibran, golpean al tambor y dentro hay como una caja. Esa cavidad es más o menos circular, aplanada de afuera hacia adentro, es decir, de afuera, aquí es la parte anterior, de afuera hacia adentro es más o menos aplanada.
¿Dónde se encuentra colocada esta región? En la porción petrosa o peñasco del hueso temporal, dentro del conducto auditivo externo. Aquí está el conducto auditivo, por dentro lo vamos a encontrar. Y fuera del laberinto. Más o menos, mire, 15 milímetros de altura por 15 milímetros de adelante hacia atrás. Su espesor es de 5 a 6 milímetros en su parte superior y de 4 milímetros hacia abajo y de 0.5 a 2 en el centro. Tiene una circunferencia o tiene una pared externa e interna. Entonces, lo mismo que dijimos acá. Acá estamos viendo. Esta va a ser la pared, o nos vamos a tomar de punto de posición. Va a tener una pared externa y una pared interna. Una circunferencia, y a raíz de esa circunferencia que va a presentar, se va a subdividir en una pared superior, inferior, anterior y posterior. De esto es lo que estamos hablando. Acá se van a absorber la vibración. Y tenemos que ver nuestro tímpano. Nuestro tímpano es cuando nosotros los médicos hacemos un examen por un otoscopio, hacemos la otoscopía, lo que vamos a ver es el tímpano. Y lo vamos a dividir en cuadrantes más o menos en esta posición. Vamos a tener que va a tener los siguientes. El tímpano lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. Antero superior, el antero superior, posterior inferior, perdón, este es posterior superior, posterior inferior, antero superior y antero inferior. Esos van a ser los cuadrantes que va a tener la membrana timpánica. Y esta membrana timpánica va a estar incrustada en el hueso. ¿Qué hueso dijimos que era? Temporal, porción petrosa. Y esas porciones del hueso van a tener paredes. Va a tener la pared interna, externa, superior, inferior, posterior y anterior. La membrana timpánica está separada del conducto auditivo externo, o el oído medio está separado del conducto auditivo externo por la membrana timpánica. Pero la membrana timpánica tiene un sistema de comunicación por medio de la faringe, que es este. Esta es la trompa de Eustaquio o faringotimpánica. Esta trompa es una comunicación que hay del oído medio, aquí está el tímpano, la membrana timpánica, es una comunicación que hay desde el oído hasta la faringe. Es un tubo y que desemboca en la nasofaringe. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablábamos de la faringe? Dijimos que había una porción nasal, una bucal y una laringofaringe o hipofaringe. O también las estudiamos como superior, media e inferior. Entonces acá se encuentra la trompa faringotimpánica.
dentro de las encías mastoideas. Y es una comunicación que hay entre el oído y la garganta. Yo les digo a mis estudiantes, ustedes van en un vehículo, un bus, por una carretera, escuchan el ruido del motor, cuando de repente se tapan los oídos, abrimos la boca, se destapan los oídos porque por ahí se igualan las presiones, mantiene una presión con el oído. Entonces, esta trompa importante se llama faringotimpánica o también se puede llamar trompa de Eustaquio. Aproximadamente mide 4 centímetros de longitud y se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal y es fibrocartilaginosa. Tiene forma como de un embudo. Nosotros aquí podemos ver esa característica que tiene forma de un embudo y es relativamente amplia. Y como ya les había dicho, iguala las presiones entre el oído. Ya en el oído medio vamos a encontrar estos tres famosos huesecillos. Dicen que son los más pequeños del organismo en la cavidad timpánica. Estos oídos se conectan a la membrana timpánica. Aquí está el tímpano y ellos se van a conectar a la membrana timpánica y van a vibrar. Cuando se toca el tambor, ellos transmiten la vibración para llevarla al oído interno. Estos huesecillos se van a llamar de la siguiente manera: el martillo, el yunque y el estribo. Martillo porque tiene forma como de un martillo, pero no es como los martillos que conocemos actualmente. Yo creo, según mi percepción de pensamiento, que en la antigüedad los martillos seguramente tenían esta forma. Este es el martillo, es el más externo y más voluminoso de los tres huesecillos. Es alargado de arriba hacia abajo, mide 7 a 9 milímetros y pesa 25 miligramos. Tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un mango y dos apófisis que se llaman anterior y posterior. El yunque es esta estructura que vemos acá. Este es el yunque. Este es el yunque y el yunque son estructuras que se utilizan para trabajar hierro. Si ustedes alguna vez han visto las caricaturas del Correcaminos y el Coyote siempre le lanzaba un yunque marca Acme al Correcaminos y nunca le caía al Coyote. Entonces es el huesecillo que se encuentra colocado inmediatamente por dentro del martillo y tiene forma como la de una muela de dos raíces, aunque se parece al yunque de un herrero. Googleen y ponen yunques. Generalmente se utilizan mucho en el trabajo con hierro y en el trabajo naval. Tiene un cuerpo y tiene dos ramas, horizontal y vertical. Y el último de los huesecillos es el que se denomina el estribo. Este es el estribo. Es el más pequeño e interno de los tres
Pesa de 2 a 3 miligramos y tiene una forma como de un estribo, como un estribo de una silla de montar, donde se mete el pie. O los médicos hemos visto las canillas y tiene forma como de un estribo, los estribos donde meten los pies los pacientes. Pues esta forma tiene el estribo que ustedes están viendo acá. Va a tener una cabeza, una base que estamos marcando acá y dos ramas va a tener el estribo. Una rama anterior y una rama posterior. Resumiendo entonces, en el oído medio vamos a encontrar el martillo, el yunque y el estribo, los cuales al golpear la vibración en la membrana timpánica, estos la transmiten. Les explico a mis estudiantes. En algunas casas, jardines o patios se encuentran unas campanillas, no sé si le llaman chinas, pero que cuando el aire las golpea, transmiten el sonido y estas vibran y suenan. Digamos que los tres huesecillos lo que hacen es cuando llega la vibración, se mueven y transmiten ese sonido. Que lo transmiten hasta dónde? Lo llevan a esta región. Esta región es el oído interno. Este sería el oído interno, ahí lo van a llevar. Y el oído interno es donde se encuentran el sistema de la audición que está en la cóclea y el equilibrio que está en el vestíbulo. Entonces, eso es importante de saber. Un recordatorio sobre la membrana faringotimpánica o de Eustaquio es que esta también está considerada como un anexo del sistema del oído, del sistema de la audición. Y aunque acá nosotros no podemos ver en este atlas, vamos a poner el hueso temporal. Recuerden que en la vida todo es temporal. El hueso temporal tiene cavidades en la mastoides. Tiene una serie de cavidades como que fueran unas cuevas y se van a llamar o van a estar formados por unas estructuras que se llaman antromastoideo, que son agujeros o cavidades que hay dentro de la mastoides. Estas cavidades van a ser de diferente tamaño y se encuentran colocadas dentro del espesor de la apófisis mastoides y son cavidades neumáticas. Neumo es igual a aire, o sea que va a tener aire. Y estas van a estar llenas van a tener células. El oído, volvamos aquí a nuestra imagen de el oído. Ahora volvemos acá. Va a tener una cubierta o un revestimiento mucoso, que aquí lo vemos también. Esta es mucosa. Y ahora llegamos finalmente al oído interno. El oído interno tiene dos funciones: poder escuchar, nervio coclear, octavo par craneal, y mantener el equilibrio, informar al cerebro dónde está nuestra cabeza, en qué posición. Y estos receptores se encuentran alojados en un laberinto.
El oído interno es la parte más profunda del sistema de la audición. Acá se encuentra este nervio que va a ser el nervio del octavo par, el auditivo o vestíbulo coclear. Toda esa estructura que vemos aquí, quiero que se fijen en esto. A esto se le denomina laberinto. Y en la porción petrosa o peñasco del hueso temporal, esto se encuentra esculpido en hueso, como que lo hubieran ido a tallar. Imagínense ustedes una estatua que fueron a tallar, la tallan en una piedra, la van con un cincel y un martillo, pues esta estructura está copiada en el hueso y a eso se le llama el laberinto óseo, donde se encuentra en el peñasco del temporal. Y vamos a tener este que vemos acá en nuestro atlas, tanto que esto es la cóclea como este es el laberinto, se le va a llamar membranoso por el tipo de tejido. Y dentro de él va a circular un líquido llamado el líquido perilinfático o endolinfa. Cuando hablamos del laberinto óseo, ya les dije yo, voy a tratar de hacer un dibujo acá. Aquí tenemos nuestro hueso. Entonces, todo esto que vemos acá está calcado, esculpido dentro de la porción petrosa o peñasco del hueso temporal, dentro del oído medio. Y esas estructuras se van a llamar, esta que vemos acá, va a ser el vestíbulo. Y esta que vemos acá se va a llamar el caracol o la cóclea. El vestíbulo óseo, dentro de nuestro hueso, pues va a tener una forma más o menos ovoidea, situada por detrás de la caja del tímpano, que ya le expliqué. Mide de 6 a 7 milímetros de longitud por 4 de anchura y 5 a 6 en sentido vertical, y va a tener 6 paredes. Si tiene 6 paredes, va a tener una anterior, una posterior, una externa, una interna, una superior y una inferior. En la pared externa, entonces aquí tenemos nuestro hueso, pared externa, esto va a ser externo, esto va a ser interno, esto va a ser inferior, superior, anterior, posterior. En la pared externa se va a encontrar una ventana o dos ventanas, una ventana que se llama oval y una ventana que se llama redonda. Aquí es donde el estribo se va a comunicar con el oído interno. La ventana oval en la pared externa. En la pared interna se encuentra la cresta del vestíbulo y una estructura que se va a llamar, esto va a ser externo, esto va a ser interno. Vamos a encontrar una pirámide del vestíbulo, el acueducto, que son estas estructuras, 3 fosas hemisféricas y manchas trigosas se llaman. La pared superior, ahora vamos hacia arriba.
Va a tener 4 orificios, 2 externos y 2 internos. Uno se va a llamar anterexterno ampular o semicircular externo, póster externo o orificio no ampular, anterinterno va extremidad ampular del conducto semicircular superior y póster interno orificio no ampular común. Lo que sucede es que acá está la ampolla del laberinto o del vestíbulo. La pared inferior comunica al orificio vestibular del caracol con la ventana redonda. Este es el caracol y el orificio vestibular. La pared anterior es la parte más elevada y se relaciona con el acueducto de Falopio, que es este, o la trompa faringotimpánica también. Y la pared posterior va a tener una extremidad ampular del conducto semicircular posterior y una estructura que se llama la mancha cribosa. Los conductos semicirculares del vestíbulo van a ser 3: semicircular externo, superior y posterior por su posición. Recuerden que estamos hablando de todavía todo lo óseo. Estos conductos tienen forma como de un tubo doblado sobre sí y que los 3 parecen herraduras. Estoy mostrando estos, pero vuelvo a recordar, estoy haciendo una explicación sobre lo que se encuentra esculpido en el hueso. En estos conductos vamos a encontrar un ensanchamiento. Eso es la ampolla. Por eso dentro de los accidentes anatómicos que había dicho anteriormente, mencioné la ampolla. Más o menos miden de 1.5 a 2 milímetros de diámetro. El externo es el más grueso y sus longitudes son: el externo de los 3 mide 12 milímetros, el superior 15 y el posterior 18. Vamos a ver si para ubicarnos, este nos muestra, este es el superior, quiere decir que en el hueso aquí estaría tallado el superior y el superior mide 15. Este es el lateral o externo y este mediría 12 milímetros y este es el posterior que mide aproximadamente 18 milímetros. Se dice que el externo es de forma horizontal, el superior es vertical y el posterior es también vertical. El caracol es esta estructura que tiene forma como de un caracol, por eso recibe ese nombre, caracol, que es una cavidad tubular en forma de una espiral que describe 2 vueltas y media, como que diera 2 vueltas y la mitad de una sobre su eje, y que está colocado en la parte anterior del vestíbulo, ya lo había dicho. Su eje mayor oblicuo mide 3.5 milímetros y su base es de 7 a 8 milímetros. Algo muy interesante, fíjense que el caracol derecho presenta sus vueltas enrolladas de derecha a izquierda y el en opuesto a las agujas del reloj, y el izquierdo en sentido opuesto, o sea que las vueltas del derecho, a esto le denomino vueltas, no son las mismas que las del izquierdo. El caracol tiene límites mal
con mal contorno, tiene un núcleo y ese núcleo se llama central. La lámina del caracol esculpida en el hueso es delgada y angosta. Se introduce un orificio que se llama vestibular del caracol. Tiene una estructura llamada el pico. Tiene una estructura que se llama la helicotrema. Tiene una rampa timpánica y una rampa vestibular. Dentro del oído interno, entonces vamos a encontrar un conducto que se llama conducto auditivo interno. Está colocado hacia adentro de la pared interna del vestíbulo. De la base del caracol se abre a la parte media de la cara póstero superior del peñasco. Esta es la base del caracol. Esta parte del hueso que estamos viendo es el peñasco y es más o menos un orificio oval alargado. Tiene una cresta, esta región que se llama la cresta falciforme, que divide el conducto en dos partes, una superior y una inferior. Esa cresta falciforme va a tener 4 agujeros o fositas, que se van a llamar anteroinferior, coclear, póstero superior y anterosuperior. Todo esto hablamos de esta región, de este espacio. Ahora podemos hablar del laberinto membranoso. Estas estructuras, hechas de un tejido que se considera membranoso por el cual circula el dolino. Estas estructuras se consideran como un conjunto de vesículas de paredes muy delgadas que se encuentran en el interior del hueso. Quiere decir que nosotros aquí estamos viendo dentro del hueso. Quitaron la parte del hueso y lo estamos viendo. Quiero probar acá si hay otra imagen. Pero esta es una imagen propia de la cóclea. Nos va a servir para cuando expliquemos esa región. Sigamos entonces con el oído interno. Y que va a tener un vestíbulo. A esta región se le va a denominar a estos tres el vestíbulo. En el vestíbulo vamos a encontrar el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo. Acá el sáculo debería estar en esta región, aunque aquí me lo marca como vestíbulo, y el sáculo debería estar un poco más arriba por acá. Estos son los encargados del sentido del equilibrio y por acá circula un líquido que se llama la linfa. El utrículo, que debería estar por acá, en esta región, es una pequeña vesícula más o menos ovoide que mide de 3 a 4 milímetros de longitud, mayor 2 milímetros de alto y 2 milímetros de ancho. Va a tener una cara interna que va a presentar una mancha que se llama acústica del utrículo. Va a tener una cara externa o pared externa hacia la ventana oval. La ventana oval está en esta región y va a tener una porción superior y una posterior. El sáculo, que se encuentra en la parte más inferior, tiene de forma esférica, mide más o menos 2 milímetros de diámetro, colocada por delante del utrículo y apoyada en el caracol. Este es el caracol, entonces la deberíamos encontrar más o menos por acá. Su cara interna tiene una fosa que se llama interhemisférica y va a tener una mancha acústica del sáculo. Del utrículo y el sáculo se desprenden los conductos endolinfáticos, que ya los hayamos visto.
Hay un conducto que se llama coclear, que es el caracol membranoso. Lo que describí anteriormente era los contornos del conducto óseo. Ahora hablamos del conducto membranoso. Y es una extremidad cerrada en saco en la parte más inferior del vestíbulo. Este es el vestíbulo y acá inicia el caracol o cóclea. Ahora sí, ya vemos acá, nos va a servir esta imagen, y es que en esta imagen vemos el oído interno y acá vemos que dentro del oído interno lo que vamos a encontrar son unas células que tienen unos cilios en la estructura del vestíbulo membranoso, y estos cilios son los que van a transmitir la información tanto para la posición del equilibrio como para la posición para el epitelio auditivo, aunque aquí vemos la cóclea, que la cóclea es para el sonido, pero las células son muy similares cuando vamos a hablar de el equilibrio también, que voy a tratar de explicárselos. Ya habíamos hablado que el laberinto tiene 3 conductos semicirculares que van a ser los mismos para el hueso: el superior, el posterior y el lateral o externo. El caracol va a tener la misma estructura. Al caracol también se le llama cóclea. También así se le llama. Y el caracol va a tener una pared externa, una inferior y una superior. Esas van a ser las paredes. Dentro del oído interno van a circular líquido. Ese líquido se llama endolinfa o humor de Valsalva. Específicamente en los conductos semicirculares, y dentro de esto vamos a encontrar algunas concreciones calcáreas. ¿Qué es eso? Como arenita. Si pudiéramos ponerlo en Buen Chapín, yo estoy en Guatemala, ¿no? Entonces, en Buen Chapín, como arenita muy pequeñita que circula. Y entre el hueso y el conducto semicircular, en ese espacio que encontramos acá, si pudiéramos dibujar, y acá está el hueso y aquí está el laberinto, ahí se va a encontrar un líquido que se va a llamar la perilinfa, y por aquí va a circular la perilinfa dentro de este espacio. Las células receptoras del oído interno únicamente funcionan cuando están en relación al líquido. Entonces, estas son las células receptoras. Tienen que estar en contacto con ese líquido del endolinfa para poder funcionar. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La función de las estructuras que hablamos anteriormente, óseas, las cavidades y espacios aéreos del oído externo y del oído medio, capturan el sonido y lo transmiten hacia la cóclea. El vestíbulo y los conductos semicirculares se denominan en conjunto complejo vestibular, porque las cámaras llenas de líquido del vestíbulo se continúan ampliamente hacia los conductos semicirculares. El vestíbulo contiene un par de sacos que ya habíamos hablado. Estamos hablando de esta región
el sáculo y el utrículo. Ahí en el sáculo y en el utrículo vamos a tener receptores que proporcionan la sensación de la gravedad y aceleración lineal. Entonces ahí lo que encontramos es cómo está puesta nuestra cabeza, hacia dónde me estoy moviendo, y me da el sentido del equilibrio. Eso está acá en esta región. La cóclea pues va a tener su conducto coclear y va a tener sus cámaras llenas de perilinfa, y acá en esta espiral de la cóclea o el caracol vamos a tener con el nervio octavo par o nervio auditivo o vestíbulo coclear, que va a ser el encargado de llevar a la corteza auditiva en el lóbulo temporal del cerebro para que se interprete la información. Recordemos que el lugar donde el estribo se une al oído interno se llama la ventana oval, pero que por debajo hay una ventana que se llama redonda, que es mayor que la ventana oval. Cuando el sonido hace vibrar el tímpano que tenemos acá, se mueven los tres huesecillos. Esto es transmitido al oído interno y hace que se modifique o se mueva la linfa, y esa linfa transmite a estas células, las células internas receptoras, con sus cilios, están mojados por el líquido y pueden transmitir el potencial de acción. Cada una de esas células tiene cilios. Aquí podemos ver las células. Va a tener cilios. Se dice que son células pilosas que tienen entre 80 a 100 largos cilios y son mecanorreceptores especializados donde se distorsionan. Quiere decir que cambian de forma. Vuelvo a recordar que la porción del vestíbulo en el sáculo y en el utrículo lo que hacen es la transmisión de la aceleración y la gravedad. Hacen o pasan la información de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo. Por eso cuando una persona está enferma del oído, puede ser que tenga un vértigo. Esa ha sido mi presentación por el día de hoy. Les agradezco y estamos en contacto siempre.